Buenos días a todos. Yeah. Ojalá este tema del transporte se resuelva. Mientras tanto, las prácticas vamos a liberarnos nomás. No tenemos otra opción. Continuando con el tema del complejo pulpo deltinario, el cual nos está en estos días tomando en cuenta para poder entender a esta lesión. Entonces, en este esquema podemos presentarles en este cuadrito lo que vamos a tratar hoy día. En cuanto a la dentina se refiere, en primer lugar vamos a ir hablando de lo que es la dentina primaria, secundaria, terciaria. Al margen que ya hemos ido hablando de la dentina tubular, mejor conocida como peritubular, y la dentina intertubular. Tomando en cuenta además que no podemos hablar exclusivamente de la dentina, si no se habla de la pulpa, del complejo pulpo dentinario. Si esto es así, entonces hoy día vamos a esclarecer los conceptos de dentina primaria, secundaria y terciaria, también conocida como a la secundaria fisiológica. La dentina fisiológica, a la dentina terciaria, se la conoce también como secundaria patológica. Entonces hay diversos textos que tratan sobre este tema, exceptuando, claro, algunas dentinas que corresponderán a la formación de defensa del diente, que viene a ser una dentina esclerótica, una dentina transparente, que también se la llama así, esclerótica o transparente, y en muchas oportunidades adventicial, pero que tiene estas características histológicas propias. Eso lo vamos a hablar enseguida. Y luego, las estructuras que presenta la dentina. Y vamos a hablar que en esta dentina primaria, de la cual estamos tratando en primer lugar, hemos visto ya que tiene dentina peritubular o tubular, pero también tiene una parte orgánica. Vamos a explicar esto de la dentina, el componente orgánico, ¿no?, que viene a ser una estructura importantísima de proteínas colagénicas que hemos ido mencionando, pero que vamos a ver que se distribuyen en diferentes concentraciones, tanto en la peritubular e intertubular, ¿no? Ahí está, dentina tubular o peritubular, y esta es la intertubular, ¿no? Ahí mismo vamos a explicar sus componentes estructurales. Después vamos a ver algunos aspectos que también hacen a la estructuración de la dentina, como ser, por ejemplo, las líneas incrementales de von Ebner, ¿no?, de von Ebner, y las líneas de Owen. Estas se llaman de von Ebner también, para luego diferenciarlas de las líneas de Owen, que, bueno, al final unas conforman a las otras, pero que hay que distinguirlas en su estructura. Después hablaremos de la dentina neonatal, y ahí están las líneas de von Ebner que íbamos mencionando. Después hay otras formas de dentina que también se forman en el diente. Vamos a ver la dentina interglobular, que así se llama, o los calcosferitos, o los espacios de Cermak, dentina de Cermak, que también se llama, ¿no? Vamos a ver que esto se forma exclusivamente en la parte coronal. Y luego, claro, vamos a ver una dentina que corresponde a la capa granulosa de Toms. No hay que confundir con las fibras de Toms, que eso son prolongaciones de odontoblastos. Bueno, está dicho entonces, este es un esquema estructural básico de la dentina que vamos a empezar a hablar. Bien, lo que tenemos como dentina, y aquí tengo una preparación con tinción universal, lo que corresponde a una dentina, ya estoy viendo con 40X, ¿no?, nos muestra que está formada por túbulos dentinarios, y ahí entendemos que hay una dentina peritubular e intertubular.
Pero esta dentina que se forma por primera vez, cuando está en la etapa de la odontogénesis y esta dentina se va formando aposicionalmente en forma de capas, se considera la dentina primaria, mira, eso es importante señalar, es la dentina primaria o capa de manto, que también se llama así, ¿no? Ahí se observan los túbulos en la zona externa. Vamos a ver entonces qué se conoce como capa de manto o dentina primaria. ¿Seguimos? Entonces, aquí también estamos mostrando, en esta parte interna, a la pulpa dental, su relación con la dentina, y lo que nos está mostrando nuevamente es esa dentina capa de manto o primaria, tomando en cuenta que desde la cámara pulpar se generan los túbulos dentinarios que emergerán en mayor calibre, diámetro, y conforme se alejen hacia la parte periférica externa de la dentina, estos túbulos tienden a tener menor calibre. Pero la importancia también está, y la anterior clase lo vimos, que estos túbulos dentinarios pueden mantener comunicaciones intertubulares, por donde fluye, dijimos, el licor dentinario, ¿no? Esto es interesante. Si tomamos este grosor de la dentina y dividimos en 3/3, las fibras de Thomas se han visto que ingresarán exclusivamente hasta el primer tercio. En segundo y tercer tercio estarán llenos de licor dentinario. Ese líquido muy parecido al de la linfa, ¿no? Que es importante en su volumetría, su volumen y su constancia química. La composición química, quienes mantienen son los odontoblastos mediante sus fibras de Thomas. Entonces veremos nosotros que además estos túbulos se alejan haciendo ondulaciones, cada vez con menos pronunciación, y estos túbulos van a entenderse como ondulaciones primarias cuando tienen muy manifiestas estas ondulaciones en el primer tercio. En el segundo tercio ya tienen unas ondulaciones medias, diríamos, y cuando llegan a la parte más externa, estas ondulaciones son más, como diríamos, frecuentes, pero de menor pronunciación. Así, los túbulos mantienen un paralelismo unos contra otros. Pero lo importante está mostrar que estas ondulaciones primarias, secundarias y terciarias son interesantes en la dentina, porque resulta que cuando hagamos cortes, ya sea transversales, longitudinales, estas ondulaciones a veces son encontradas en forma oblicua, en forma transversal o a veces de manera longitudinal, lo cual también va a ser un fenómeno óptico en la dentina, muy parecido al del esmalte. En el esmalte veíamos que esos cortes de los cristalitos, más que todo los prismas del esmalte, reflejaban la luz mostrando zonas diazonas y parazonas, ¿no? Lo cual era un fenómeno óptico, yo les decía. No es que sea una estructura, sino es el reflejo de la luz por la disposición de los prismas del esmalte. Entonces en la dentina también ocurre lo mismo, tal vez no es muy, como diríamos así, tan manifiesto como en el esmalte, ¿no? Estas bandas que las hemos llamado de Hunter-Schaerer, ¿no ven? Entonces estas bandas de Hunter-Schaerer también se ven en la dentina. En el esmalte corresponde a los cortes en diferentes ángulos que reciben los prismas del esmalte. No te olvides de eso, podríamos preguntar, ¿no? Es decir, ¿a qué se deben las bandas de Hunter-Schaerer en el esmalte? Son el reflejo de la luz, porque los prismas del esmalte han sido cortados en diferentes ángulos o posiciones. De ahí que cuando se recorre el campo microscópico con el carro de movimientos, lo que era oscuro se vuelve claro y lo que era claro se vuelve oscuro. No es que sea estructura, sino es un fenómeno óptico, ¿no? Y en la dentina también ocurre lo mismo, en menor grado, pero ocurre lo mismo. Pero aquí ya no se trata de los prismas del esmalte. Y paréntesis,
No confundir lo que es prisma con cristalito del esmalte. Son dos cosas distintas, ¿no? ¿Mm? Pero entonces, en la dentina, viene a ser el corte que reciben los túbulos dentinarios por estas ondulaciones que presentan cuando se alejan desde la cámara pulpar. Entonces, ahí están estos aspectos interesantes que también podemos hablar acerca de la dentina. Tal vez aquí es el momento de precisar también que dentro de la estructuración del esmalte, así como de la dentina, el tamaño de sus cristalitos, lo que les decía en la anterior clase, es muy distinto. Los cristalitos en el esmalte, y ahí lo pongo, qué pena que lo he puesto con amarillo, pero no era con combinación exacta del color, pero se puede ver. El cristalito del esmalte mide aproximadamente en su diámetro, ¿no? Tiene forma hexagonal, ya les he dicho. Y esos cristalitos no es nada más que una sal, ¿no es cierto? La hidroxiapatita de calcio o las diferentes formas de sales que cristalizan, ¿no? Así es. Entonces tienen forma hexagonal, tienen un diámetro de 68 nanómetros por 26 nanómetros y claro, son mucho más grandes en cuanto a la formación de los cristalitos en la dentina. Mira los cristalitos, no estoy hablando de prismas solamente los tiene el esmalte. Entonces los cristalitos son de menor tamaño en la dentina. Son los mismos minerales que tiene el esmalte y la dentina, solo que tiene más pequeños sus cristales y tiene menor proporción de minerales que el esmalte, ¿no? Hemos dicho un 65 a un 70% es la composición mineral o inorgánica, si quieres tú, de la dentina. Bien, aquí está una de esas imágenes para poder entender cómo están dispuestos tanto esta parte que corresponderá a la dentina como el esmalte. Aquí yo tengo los prismas del esmalte, el CAT, la relación, la conjunción amelo-dentinaria, y claro, tengo los túbulos dentinales paralelos con sus ondulaciones, ¿no? Con sus ondulaciones. A mayor aumento, este es el esmalte, claro, aquí la dentina, tengo la dentina primaria, o capa de manto, que es la mayoría de esta conjunción de dentina, este es el esmalte. Y esto es interesante, esta ondulación, miren, qué maravilla de relación amelo-dentinaria, que habíamos dicho que se llama la relación en cremallera, ¿no? ¿Se acordarán? Este elemento físico que prácticamente adhiere el esmalte versus la dentina. No nos vamos a olvidar de esa estructuración. Aquí también lo tengo, miren, en otro cortecito, qué pena que no se vea muy bien por la luz. Y ahí tengo los túbulos dentinarios y este es el esmalte, ¿no? La relación, la importancia del CAT. Pero, y es que lo que decíamos nosotros, aquí está. Estos son los cuerpos de los odontoblastos que van a mantener una polarización de sus organitos, ¿verdad? Los núcleos más proyectados hacia basal, diríamos así, hacia la parte central de la pulpa. Ahí está el núcleo esférico. Es casi cilíndrica la forma de los odontoblastos. Tiene su aparato de Golgi, su retículo endoplásmico rugoso, polarizado en la parte media y en la parte más apical, diríamos así. Están los lisosomas, las mitocondrias, en fin. Y adentro tenemos a la fibra de Thomas, cuyos túbulos dentinarios, conforme se alejan de la cámara pulpar, algunos de estos túbulos se encajan dentro del esmalte. Se acordarán que dijimos, no es que estos túbulos forman el esmalte, no. Lo que pasa es que el primer tejido en formarse es la dentina y sobre ello se forma el esmalte. Entonces quedan túbulos, diríamos así, atrofiados en el esmalte, llamados los usos que habíamos visto. Pero en todo ello va circulando y miren, ahí está la intercomunicación que mantienen unos con otros túbulos, ¿no? Entonces,
En el odontoblasto también es importante significar la presencia del citoesqueleto, pero los microfilamentos y los microtúbulos que tiene en su prolongación citoplasmática, ¿no? Esto es interesante para poder observar. Y otra cosita, esta parte siempre va a ser la predentina, y esta es la dentina, porque se está formando posicionalmente. ¿Y qué es la predentina? No es nada más que el tejido orgánico de formación dentinal sin mineralización. Repito, ¿qué es la predentina? Es la primera formación que hacen los odontoblastos del tejido orgánico sin mineralización. A eso se llama predentina. Una vez que se mineraliza, se consolida la dentina, ¿no? La dentina primaria en este caso sería, o capa de manto del cual estamos hablando, ¿verdad? Así entonces vamos a ir observando, aquí tengo un corte histológico de lo que constituiría la pulpa, y claro, con todos sus componentes celulares que enseguida vamos a describir. Y tengo acá todo lo que constituye la pulpa, y fíjense, se notan unas leves líneas oscuras que van a corresponder a las líneas de Owen y las líneas de Salter, que posteriormente vamos a explicar enseguidita que son los componentes de la dentina. Aquí, tomada de uno de los libros de Tenkate, para observar la parte orgánica de esa predentina que decía yo, de esas proteínas esencialmente del tipo colagénica. Esas proteínas que vienen a estructurar esencialmente colágena del tipo 1, que es lo más interesante en la estructuración de la dentina. También tienen colágena del tipo 3, 4, 5, 6, como lo vamos a ver, pero ante todo lo que más predomina es colágena del tipo 1. Pero dentro de estas, las proteínas estructurales, porque no te olvides que toda proteína se forma en base a aminoácidos, ¿verdad? Y entonces vamos a significar aquí que hay proteínas como Versicam, Sindecam, Decorina, pues está en inglés, bueno, Decorina, biglicanos, integrinas, fibronectinas, tenacinas y osteoaderinas, ¿no? Hay todavía otras que son las caderinas, que son proteínas interesantes en la estructuración de todo esto que van a ser parte de la dentina y parte de la pulpa también, ¿no? Ahí está. Esencialmente destaquemos a esta, el colágeno tipo 1, ¿verdad? Que es lo más importante. Pero también tenemos otras proteínas que están directamente relacionadas en el complejo pulpo-dentinario. No te olvides que los cuerpos de los odontoblastos están dentro de la pulpa dental. Entonces es una interacción constante, porque la dentina no para de formarse. Hasta que nos vayamos a morir, sigue formándose dentina en nuestros dientes, solamente que hay que diferenciar que ya no es dentina primaria o capa de manto. La dentina primaria o capa de manto se formará solamente, y esto es importante subrayarlo, hasta que el diente erupciona y toma contacto con el antagonista. El antagonista son los dientes superiores o inferiores con los cuales se va a contactar una vez que erupciona el diente. En ese momento que hay el primer contacto y el diente ha erupcionado en la edad esperada y en el sitio esperado, y esto lo digo porque cada diente tiene su sitio donde va a ocupar, así los incisivos, los caninos, los molares, tienen su espacio donde tienen que hacerse presentes, ¿no? Erupcionar. Pero también lo hacen en un tiempo esperado. Cada diente erupciona en un tiempo esperado de nuestra edad que se llama biológica o cronológica de vida, o en la otra edad que tiene que ser con la cronología de la erupción de los dientes. Entonces estos dos tiempos interesantes hacen de que los dientes, una vez erupcionados, les doy el ejemplo, nuestros primeros molares permanentes erupcionan a los 6 años, ¿no? Tanto superiores como inferiores. Una vez que erupcionan, todavía no han terminado de formar toda su raíz,
pero en algún momento van a contactarse, van a entrar en contacto. El primer contacto que toman los dientes antagónicos, en ese momento dejan de formar dentina primaria para formar dentina secundaria fisiológica. Entonces, ¿cuándo es el tiempo? ¿A partir de qué momento empieza a formarse la dentina secundaria? A partir de la erupción del diente y el primer contacto con su antagonista. En la masticación, al hablar, etc. Y luego van a repetir millones de veces durante toda nuestra vida, estimula formar una segunda forma de dentina, que es muy parecida a la dentina primaria, pero que van a formar ahora hacia adentro de la cámara pulpar. Es como si esta fuera la cámara y el conducto pulpar que ya se ha formado para afuera las paredes de la dentina primaria. El diente empieza a contactar y entonces los odontoblastos empiezan a formar dentina hacia adentro. Es como si pusiéramos otra pared de ladrillos, todito uniforme, y otra, y otra, y otra durante toda la vida, de tal manera que iré reduciendo el ambiente, ¿no? Imagínense si sobre esta aula empezamos a poner más y más paredes de ladrillo, una capa y otra capa y otra capa en el piso, en el techo, etcétera. Al final, durante varios años, se reduce, ¿no es cierto?, el espacio de esta aula, se reducirá a un callejón, no sé. Es lo mismo que ocurre con la dentina secundaria. Por tanto, en los jóvenes siempre se observará, y en los niños, cámaras y conductos pulpares amplios donde cabe la pulpa. En cambio, en los adultos ya, o como decimos en los adultos, mentira, adultos nomás, entonces vamos a observar que cada vez se han reducido los conductos y las cámaras pulpares. Y entonces no hay una diferencia tan marcada, que lo vamos a mostrar enseguida. Lo que pasa es que los odontoblastos han seguido formando dentina aposicional en capas, pero hacia adentro. Y a eso se llama dentina secundaria fisiológica, porque eso es normal que ocurra, ¿no? Y cuanto más edad tengas, a los 70, 80 años, nuestras cámaras y conductos es apenas pues un hilito de lo que va a ser, digamos así, la cámara del conducto. No es comparable con los niños, que tienen cámaras amplias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha seguido formándose primero predentina y luego dentina, ¿no? Así es. Esta es la formación radicular, pero no vamos a ocuparnos todavía de eso. Y aquí está la parte de la pulpa dental que está manteniendo su relación. Miren, los odontoblastos son células cilíndricas, les decía. Ahí están sus núcleos polarizados, todo, las fibras de Thomas y la dentina. La dentina que va formando la dentina secundaria fisiológica, es importante subrayar qué diferencias habrán con la dentina primaria. Primero, que se forma hacia adentro en capas, ¿no? Eso ya está clarito. Segundo, que la dentina secundaria fisiológica, o llamada también secundaria nomás, hay algunos libros que dicen dentina secundaria, pero que no nos vaya a sorprender que también se habla de la dentina secundaria fisiológica. ¿Listo? Y esa dentina secundaria fisiológica es una formación de dentina con iguales características, es decir, la dentina secundaria fisiológica o secundaria tiene sus túbulos dentinarios, tiene su dentina peritubular, tiene su dentina intertubular, tiene sus fibras de Thomas, tiene su licor dentinario. Es decir, tiene todo lo mismo que la dentina primaria o capa de manto. Y entonces, ¿por qué hacemos una diferencia entre dentina primaria y secundaria si es lo mismo? Lo único que difiere es en el calibre de los túbulos dentinarios. Resulta que la dentina secundaria, primera diferencia con la dentina primaria se forma hacia adentro, ¿no es cierto?, en capas aposicionales. Primera diferencia de la dentina primaria con la secundaria. Segundo, que el calibre de los túbulos dentinarios es menor al calibre de los túbulos dentinarios de la dentina primaria. La secundaria entonces presenta calibres menores respecto a la dentina primaria, ¿no?
Por ende, entonces, hay más contenido de mineral y quizás mayor contenido de proteínas que tiene la dentina secundaria versus la dentina primaria o capa de manto. ¿Me entienden? Eso es un aspecto importantísimo entonces en esta parte de la dentina que estamos hablando nosotros. Enseguida vamos a pasar a esto. Entonces aquí está más o menos lo que quiero explicar. La dentina primaria, para muchos también llamada dentina o capa de manto, aunque la capa de manto es la primera capita de dentina que se va formando periféricamente, pero igual es la parte de la dentina primaria. A la dentina primaria, ahí está otro nombre, para no confundirnos, se las llama también circumpulpa, porque está alrededor de la pulpa, y es la gran masa de dentina que podemos observar. Miren acá, ¿qué tengo aquí? Dentina primaria, y aquí abajo está la predentina, este de color blanquito, miren, ¿no? Y una vez que se va formando, tengo toda la dentina secundaria, primaria, perdón, sí, está bien, secundaria fisiológica, y ahí está la capa de odontoblastos. No te olvides que yo decía, no es una sola capa de odontoblastos. Se puede llegar a contar hasta 5 estratos de odontoblastos. Esta es la zona de los odontoblastos. Y ahí está. Aquí está, en un corte longitudinal transversal, la dentina intertubular, la dentina peritubular o intertubular. Esto, pero se observa con calibres mayores en la dentina primaria o dentina de los jóvenes, de los niños, ¿no? Ahí está. La composición química de la dentina ya la hemos hablado en anterior clase, aunque podemos afirmar 70%, entre 65 a 70%. El TENCA dice 67%, no nos vamos a marear tampoco por unos más o menos porcentajes, pero está en eso. 65 al 70% de mineral, por supuesto, es menor al del esmalte, ¿no? El esmalte, ¿se acuerdan? Era 96,6%, tomando como datos del TENCA. Aquí vamos a ver que la hidroxiapatita de calcio, ¿no?, que son las sales minerales, son la mayoría de este 70%. Y esos cristalitos que veíamos prácticamente viene a ser esa representación. La matriz orgánica está más o menos en segundo lugar, mientras que en el esmalte estaba el agua, ¿te acuerdas? El agua. En cambio, en la dentina está en un 18 al 20%, más o menos. Si tienes 70 más 20 serán 90, más o menos, ¿no? O menos, tal vez. Bien, son porcentajes. Toda vez que se habla de porcentaje es relativo. ¿Qué quiere decir porcentaje? Más o menos, eso significa. Pues. Ustedes van a llevar estadística y les van a enseñar ahí que toda representación en porcentaje quiere decir más menos. Más o menos, eso quiere decir porcentaje. ¿No? No hay una cifra absoluta que se quiere decir. ¿Me entienden? ¿No? Porque cuando se representa con números absolutos, eso no varía. En cambio, en porcentajes es variable. ¿No? Así es. El 90% de las fibras son del tipo 1, y esto es lo que estábamos hablando hace rato. En la dentina, el colágeno 1 es lo más mayoritario, los más gruesos, ¿verdad? Es 1. Pero también tienen, les decía, 3, 4, 5 y 6. ¿Se acuerdan? ¿No? Ahí está. Pero están en menor proporción. Ahí está. Además se encuentran otro tipo de proteínas no colagénicas, que es cierto, hemos citado ahí. Se las llaman también siblin, que son glucoproteínas, integrinas, fosforinas, cialoproteína, SPP, se dice, ¿no? Cialoproteína. Proteínas de la matriz de integridad. Cialoproteína, importantes factores de crecimiento. El agua está en un 12%, en tercer lugar en la dentina. En cambio, en el esmalte está en el segundo lugar. No te olvides, eso es importante. ¿No? ¿Qué más podríamos decir? Propiedades físicas. A ver, la dentina tiene mayor elasticidad, por supuesto, que el esmalte. El esmalte es mucho más rígido, pero la dentina tiene algo, ahí está, lo ponemos ahí, ¿no? El color y la transparencia de la dentina. Cuando cortamos un diente, y ustedes cuando estén fresando
Ya cuando estén en la clínica verán que tiene un color blanco amarillento la dentina. Inclusive es un poco más amarillento en los adultos que en los niños, ¿no? Así es. Otros dicen blanco grisáceo, pero es más blanco amarillento, lo van a ver ustedes. La permeabilidad, ahí está. Desde luego que es más permeable que el esmalte, ¿no? Al contener mayor proteína, entonces se hace más permeable y tiene túbulos, ya hemos dicho eso. Ahí está. La radioopacidad, esto tomando en cuenta los rayos X, la dentina es menos radiopaco que el esmalte. El esmalte es el tejido más radiopaco, más blanco se puede decir, de todo nuestro organismo, ¿no? Y el más radiolúcido viene a ser el negro, el aire que hay a veces en los senos maxilares, en las fosas nasales. Pero en cambio acá la radiopacidad es menor que el esmalte. Bueno, veamos ahora el esmalte con sus características. Cuando hacemos un corte longitudinal del esmalte, en cuanto a la corona se refiere, ya hemos hablado de la dentina primaria, de la dentina capa de manto, de la dentina primaria, de la dentina secundaria fisiológica, cómo crece hacia adentro. Y resulta que puede haber características muy interesantes en lo que corresponde un poquito más abajo del CAP, es decir, el CAP para nosotros la conjunción melodentinaria, la relación melodentinaria. Y se puede observar unas áreas oscuras en el diente que solamente están en la parte coronal. Esto es interesante poder destacar. Y estamos hablando de la dentina interglobular, o la dentina que se llama de Serma, donde están los calcos ferinos. Entonces, ¿qué es esta dentina interglobular? Unas manchitas que, con mis alumnos el año pasado decíamos, se parecen a unos vampiritos. Lo van a ver así, ¿no? Y eso se debe a que en ese sitio se forma una dentina hipomineralizada. Tiene menor contenido de mineral, pero sí también se forman los calcos feritos, unas proteínas globulares que están ahí y le dan esta característica un poco más abajo del CAT, del límite amelodentina, conocida también como capa de Sermac o dentina interglobular. Veamos cómo es esto. En la estructuración de la dentina, miren, ¿qué es lo que podemos encontrar? Los túbulos dentinarios que se muestran de esa manera en un corte al microscopio electrónico. Pero esto está vacío, no hay las fibras de Thomas, ¿no ve? Entonces, en lo que corresponde a esta estructuración de la dentina primaria, la dentina secundaria, cuando hay condiciones de patología, enfermedades que interrumpen la correcta formación de capas de dentina, sucede que hay sitios donde en el diente se va a formar aceleradamente dentina. Ejemplo, frente a una caries se forma aceleradamente la dentina. La única manera de tener función es defensiva. Una de las funciones de la dentina es la función defensiva. Por lo tanto, empezará a formar dentina en forma acelerada, en capas también, pero frente a lo que va a ser una irritación, una perturbación, una patología. Caries, por ejemplo. Otras hay en el cuello del diente, que son irritaciones, y eso lo vamos a ver, por falta de una relación cemento-esmalte que deberían cubrirse unas con otras. Entonces dejan al descubierto parte de la dentina y esto se llama hipersensibilidad dentinal. Y eso tienen muchas personas, no pueden tocarse ni con el cepillo el cuello del diente, menos con una cucharilla o algo, sienten una irritación, un dolor, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hacen que la dentina aceleradamente en esos sitios forme más capas de dentina, deformando la forma del conducto, la forma de la cámara. Estamos frente a la dentina terciaria o dentina secundaria patológica en este caso, ¿no?
Vamos a ver dónde está la cosa. Enseguida.